excretor, circulatorio, respiratorio, nervioso, endocrino, osteoartromuscular e inmunológico. Es decir, todo lo que nosotros vimos en anatomía en primero y segundo de bachillerato. Todo esto es anatomía de primero y segundo de bachillerato. Que a mí no me preocuparía porque absolutamente todo esto se vio. Si nosotros nos cruzábamos de brazos para esperar que el ministerio nos dé un temario completo de anatomía, ustedes no hubieran visto nada de esto. Es por eso que cuando comenzamos a ver anatomía, empezamos viendo generalidades de anatomía, sistema óseo, sistema muscular, artrología, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema circulatorio. Todo esto nosotros vimos, señores y señoritas. En química, bueno, ahí está la parte de química que ustedes deberán pedir a los profesores, al profesor Fausto en este caso, que les guíe todo lo que tienen que ver, estudio de la química, sustancias, fundamentos básicos, conocimiento de la estructura del átomo, la periodicidad de elementos, bueno, gases, modelos atómicos, enlaces, formación de compuestos químicos, equilibrio, es decir, ecuaciones químicas. Tenemos acá reacciones químicas con ecuaciones, bueno, química de disoluciones. Vemos que hay química inorgánica más que química orgánica, no hay nada prácticamente, ¿sí? Física tienen un temario bastante largo de física, ¿sí? Miren todo lo que hay de física. Por lógica, van a aumentar preguntas de física. Antes había una o dos preguntas de física. Es muy probable que ahora hayan, no sé, unas 5 o 6 preguntas tal vez, no sé, porque el temario de física está bastante amplio. Y en cuanto a biología es exactamente lo mismo que ya habíamos, les había indicado, energía, conservación y transformación de la energía, la Tierra, el universo, la fuerza gravitacional, etcétera, evolución de los seres vivos, origen, evolución, aquí tenemos también parte de genética que les decía, está incluido genética. Algunas personas decían, no va genética, señores y señoritas, aquí está el nuevo pensum, por favor, el nuevo temario. Estructura fisiológica celular, citología también entra de una manera muy amplia, todo lo que es la célula. Sistemas animales y vegetales. Recuerden, el año anterior nosotros vimos esto, estructuras de los animales y vegetales, tejidos animales, tejidos vegetales, todo esto también vimos el año anterior. Entonces sí nos obliga a hacer un repaso de algunos temas. Realmente anatomía, como les digo, no me preocuparía mucho. Más bien sería cuestión de ustedes el que repasen toda la materia vista en primero y segundo de bachillerato, que tenemos todo ahí. Biología sí me preocupa un poco más, porque de hecho de biología van a salir más preguntas que de anatomía. Sobre todo citología, todo lo de la célula, y genética, que no estaba, no tenían claro algunos estudiantes, incluso el año anterior, tuvieron varias dificultades. Así que con esto, chicos, vamos a comenzar realizando la clase de ser bachiller de acuerdo a lo que vamos a necesitar. Y vamos a comenzar justamente con la célula, todo lo de citología. Bueno, en esto de ser bachiller, yo me mantengo, yo no voy a pedirles hacer 20,000 o 100,000 simulacros porque no saco nada. Ya ustedes ven el nuevo temario y de acuerdo a los simulacros anteriores, poco o nada les va a servir, ¿sí? Eso ya venía diciéndoles desde el inicio. Ahora,
que los cambios se han dado ya de acuerdo al conocimiento que tenemos y solamente les pido, al menos en mi materia, no vamos a trabajar con tantos simulacros. Sí vamos a hacer uno o dos más adelante. Por el momento no me interesa tener simulacros, porque no es la idea. La idea es que usted recuerde la materia. No le voy a decir que conozca, porque todos los temas que hemos descrito, ustedes ya los han visto y ya conocen. Solamente tenemos que recordar los temas. Bien, entonces, la célula, como nosotros la hemos conocido, como siempre nos han dicho el concepto, es la unidad básica y fundamental de la vida. Eso es lo que siempre nos han venido diciendo desde pequeños, desde que conocemos la célula, pero nosotros ya hemos visto un concepto un poco más amplio que tiene que ver con la teoría celular. Bueno, recordando que Robert Hooke fue el primer ser humano en observar la célula en un microscopio muy básico. Observó muestras de corcho y ahí observó las estructuras elementales o básicas similares a un panal de abeja, por lo que las llamó celdas o células. Celdas es el nombre en latín igual a células. Y él fue el primero en utilizar este término. Habíamos dicho entonces que él utilizó un microscopio muy básico con un juego de lentes bastante simple y esto fue lo que observó, ¿sí? Por eso lo llamó celdas. Él veía esto muy parecido a las celdas de un panal de abejas, entonces de ahí el nombre. La teoría celular nos indica o nos da una idea mucho más completa de lo que es la célula. La célula no solo es la unidad básica de vida. Como habíamos dicho en el año anterior, ¿sí? Todo ser vivo está formado por una o más células, es decir, la célula es la unidad de origen. No solo la unidad básica de la vida, sino también la unidad de origen morfológica, funcional, genética de la vida. La célula también es el organismo más pequeño con vida propia, es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo. Ahí está el por qué es la unidad estructural y funcional. Y toda célula procede de otra célula preexistente, es decir, una célula nerviosa va a dar origen a otra célula nerviosa, una célula sexual va a dar origen a una célula sexual. Nunca vamos a esperar que una célula nerviosa dé origen a una célula hepática, por ejemplo. Simplemente son células que dan origen a otras del mismo tipo. El material hereditario pasa de la célula madre a las hijas, es decir, todo el material genético de una célula es heredado exactamente igual a sus descendientes. Por eso es la unidad genética de la vida. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, la célula no es solamente la unidad básica, es la unidad básica, estructural, fundamental, morfológica, fisiológica, de origen, genética de la vida. Ese concepto lo vimos el año anterior, pediría que lo dicen también en el cuaderno, por favor. La estructura de las células, nosotros sabemos que toda célula, por favor, absolutamente toda célula, eucariota, procariota, toda célula, tiene tres elementos básicos. Estos tres elementos se repiten en toda célula. ¿Alguien recuerda cuáles son esos elementos básicos que toda célula tiene? Como su parte. A ver, Anaí, te estoy escuchando. A ver, perdón, Anaí, repite, por favor. Núcleo. Ok, ADN. núcleo Membrana. no es un elemento que tienen todas las células. De hecho, el núcleo es justamente la diferencia entre célula eucariota y procariota. Alguien más que recuerde cuáles son, pero gracias por la participación, Anaí. Alguien más que recuerde tal vez cuáles son los tres elementos que toda célula tiene en su estructura. Material genético, citoplasma y membrana. Correcto. Muy bien.
¿Quién fuiste? ¿Celeste? Sí. No, fui yo. Soy María Belén Chica. Hola, Ah, profe. perdón. Ok. Membrana plasmática, correcto. La membrana plasmática tienen todas las células. Célula eucariota y procariota. Recuerden, por favor, que dentro de la célula eucariota están animal y vegetal. No es la diferencia que tenían ustedes al inicio, que decían la célula eucariota es animal y la célula procariota vegetal. No. La célula eucariota se divide en animal y vegetal. Bueno, ya vemos más adelante eso, ya recordamos más adelante. Aparte de la membrana plasmática, también el citoplasma, correcto. Membrana plasmática, citoplasma y material genético. Son los tres elementos que tiene toda célula. Puede ser célula procariota, célula animal, célula vegetal o célula eucariota, como lo habíamos dicho. Dentro de nuestro cuerpo pueden ser células hepáticas, células sanguíneas, células nerviosas, células sexuales, que igual van a tener como base estos tres elementos o estos tres organelos. Obviamente de ahí tienen organelos subcelulares que son el resto de organelos que podemos encontrar aquí y que ya vamos a recordar cada uno de ellos, ¿sí? Los tipos de células por su estructura. ¿Quién se acuerda por su estructura la célula en qué se divide? ¿O qué tipos de células hay por su estructura? ¿Una puede ser estrellada? No. Eucariota y procariota. Es la clasificación más simple, lo que acabamos de hablar hace un momento. Con núcleo y sin núcleo, procariota y eucariota. Correcto. Con núcleo o células eucariotas, proviene del latín eu, verdadero, y carios, núcleo, núcleo verdadero, poseen núcleo. Y las células procariotas, pro, antes, y carios, núcleo, antes del núcleo, no poseen núcleo. De hecho, los organismos unicelulares fueron los primeros organismos sobre la Tierra y obviamente provenían de organelos que no contenían núcleo, que no tenían núcleo, ¿no? Entonces tenemos ahí, de acuerdo a su estructura, células de eucariota y procariota. Los tipos de células. Podemos encontrar dos tipos de células en los seres vivos. La célula procariota, como habíamos dicho, que es la célula más simple, tiene el material genético regado en el citoplasma, como vemos aquí, no hay núcleo, ya lo habíamos dicho, está libre en el citoplasma, no tiene núcleo, solo posee unos pocos organelos citoplasmáticos. Aquí podemos ver algo de ribosomas, por ahí una que otra vacuola, contiene también plasmidios y algunos cilios y flagelos para movilizarse. Es básicamente la estructura de una célula procariota. A este grupo de células pertenecen exclusivamente las bacterias, también las arqueas, pero básicamente las bacterias. Y de acuerdo a las bacterias justamente se da los tipos de células procariotas, ya vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y obviamente la célula eucariota, que es la célula más compleja, tiene el material genético encerrado en el núcleo, tiene muchos más organelos citoplasmáticos, por ende tiene más funciones y una cantidad de elementos por estudiar, por analizar. A este grupo pertenecen los organismos multicelulares o pluricelulares. Dentro del grupo eucariota tenemos célula animal y célula vegetal. Dentro del grupo eucariota se encuentra la célula animal y vegetal, por favor. Ya vamos a ver acá, en este resumen. Hemos visto entonces que la célula es el elemento más pequeño con vida, ¿sí? Realiza funciones básicas, esto no les había recordado. La célula es un organismo vivo y realiza funciones metabólicas tal como un organismo grande como nosotros, por ejemplo.
nutrición, respiración, reproducción, alimentación, excreción, etcétera, etcétera, la célula se encarga de realizar funciones metabólicas como las que tenemos acá descritas. De acuerdo a su estructura, se clasifican en células eucariotas con núcleo, células procariotas sin núcleo. La célula procariota es la célula más simple, como habíamos visto ya, y la célula eucariota se divide, se clasifica en célula vegetal y célula animal, la eucariota, por favor. Los organelos en comunes, como habíamos visto, membrana plasmática, citoplasma y material genético en todas las células. ¿De acuerdo? Esto a nivel de resumen hasta aquí. Preguntas hasta ahí, por favor. Perdón. Profe, o sea, fuera de la materia, ¿nos quiere mandar todas estas diapositivas? Les voy a mandar estas diapositivas, dice. Sí, por fin. No tengo problema en enviarles. No hay problema. Gracias. Es que Todo el no material tengo que se nada les más. vaya mandando en digital, por favor, vayan guardándolo, ¿sí? Eso les va a Ujú. ayudar mucho, por favor. Bueno, tenemos la célula procariota, entonces, directamente. Habíamos dicho que entre las células procariotas y eucariotas hay diferencias marcadas, como en el tamaño, la organización interna y básicamente la presencia del núcleo. La célula procariota no tiene núcleo. Aquí podemos ver una imagen muy buena del interior de una célula procariota, ¿sí? Así es como se encuentra su material genético regado. Tenemos algún fragmentos de ADN incluso que están regados. Aquí vemos la formación de los plasmidios, algunos ribosomas y prácticamente su pared y membrana celular, los cilios y el flagelo para moverse. Es básicamente la estructura, ¿no? Las células procariotas comprenden al grupo de las bacterias y arqueas. Son pequeñas de entre 1 a 5 milimicras de diámetro y todas las características que ya habíamos indicado anteriormente. Los componentes de la célula procariota, membrana plasmática, como todas las células habíamos dicho, ¿no? La membrana es la envoltura la que le va a dar delimitación a la célula, le va a dar forma incluso, etcétera, etcétera. Le ayuda a protegerse de la parte exterior. Pero además, la célula procariota, aparte de membrana plasmática, también tiene pared celular. Esa es una gran diferencia también. Tiene pared celular. A esa pared celular se la denomina cápsula o cápside de la célula procariota, que también la vamos a encontrar en los virus y en las plantas, en los vegetales. La pared celular. Tiene citoplasma, obviamente, que es la sustancia semiacuosa, semilíquida, formada de agua, sales minerales que ayudan a mantener los organelos citoplasmáticos vivos y que realicen sus funciones. Tiene un nucleoide, que no es núcleo, es un nucleoide compuesto químico muy complejo, el ADN que contiene toda la información necesaria para la reproducción de la célula. Esto no dice que el ADN está dentro del nucleoide, sino que el nucleoide es el organelo que ayuda a generar ese material genético de la célula procariota. Los plasmidios son pequeños fragmentos de ADN que forman figuras cerradas, no necesariamente círculos. Visto al microscopio, la mayor parte de plasmidios se los ve como círculos, pero son formas más bien fusiformes, no forma definida, geométrica, sino más bien figuras cerradas, llamémoslas, ¿ya? Y estos plasmidios son los que nos ayudan a estudiar, a entender justamente cómo se comporta un virus y una bacteria, y es aquí donde la ciencia entra justamente a trabajar para crear un antibacterial o un antiviral. Es aquí donde en este momento los científicos están rompiendo la cabeza para buscar la cura para el coronavirus en los plasmidios. Los plasmidios, como les digo, son fragmentos de ADN que nosotros los podemos utilizar genéticamente a nuestro favor.
nosotros podemos inyectar material genético de otro elemento dentro del plasmidio para tratar de modificar el comportamiento de un virus o de una bacteria. Lastimosamente hasta el momento no se encuentra la forma de engañar al coronavirus. Es un virus bastante inteligente, llamémoslo así. Se modifica constantemente, tiene una gran capacidad de reproducirse. Y como les dije en algún momento en clase, sobre todo al paralelo A, ¿en algún momento todos nos vamos a contagiar del coronavirus? Sí, sí, nos vamos a contagiar. No es lo correcto contagiarnos ahorita, por eso justamente esta medida de precaución, de aislarnos. No es el momento de contagiarnos porque nuestros cuerpos no logran generar anticuerpos. Porque la información no ha llegado a nuestros linfocitos T. Recuerden cuando hablábamos del sistema inmunológico, ¿sí? Tenemos linfocitos B, linfocitos T, y los linfocitos T se encargan de guardar esa información que los linfocitos B ya produjeron como anticuerpos. Al no tener esa información, nuestro cuerpo no tiene defensa contra este virus. Pero, ¿qué sucede con las personas, con los niños? Los niños tienen un sistema inmunológico mucho más alto, es decir, tienen mucha mayor cantidad de glóbulos blancos. Por ende, pueden pelear mejor en contra del virus, del corona. A diferencia de una persona adulta mayor, que obviamente por su edad ya no tiene la cantidad suficiente de células y el virus ataca fácilmente a la membrana interna de los pulmones, se reproduce con gran facilidad y en pocos días mata a la persona. Entonces, acá es donde están trabajando los científicos para tratar de buscar la cura del momento en los plasmidios. Los ribosomas son igual, organelos citoplasmáticos de la célula procariota que hacen exactamente lo mismo, que la misma función que realizan en la célula procariota. Producción o síntesis de proteínas, crean proteínas. Proteínas que van a dar origen al material genético. Es decir, trabajan junto con el nucleoide para generar el material genético que necesite la célula procariota. Los flagelos, obviamente, tenemos cilios que rodean a todo el cuerpo de la célula procariota y tienen un gran flagelo. En algunos casos muestran 2 o 3 flagelos, pero todo, tanto los cilios como los flagelos, les ayudan a movilizarse y a adherirse a los cuerpos. En el caso de los virus, los cilios y flagelos, en primer lugar, le ayudan a moverse y en segundo lugar, le ayudan a adherirse a las células. Recuerden ustedes que los virus se reproducen de una manera muy distinta a la bacteria. La bacteria hace una reproducción propia, es decir, se autoduplica. En cambio, el virus necesita unirse a una célula para poder vivir y reproducirse. Es ahí donde actúan con gran capacidad los cilios de un virus para adherirse, no solo para moverse, sino también para adherirse. Les decía que la morfología, los tipos de células procariotas dependen exclusivamente de las bacterias. Y aquí es donde vemos la clasificación de las bacterias. En cocos podemos hablar de los cocos cuando estén en forma individual. Simplemente veremos una célula redondita como cualquiera de estas que tenemos acá. Pero si están en parejas, hablaremos de diplococos. Si están en forma lineales, diplococos, estreptococos o estafilococos. Podemos ver bacilos en forma de bastoncitos o células alargadas como las de acá. Vibrios, espirilos. De acuerdo a las formas de la bacteria, se da la clasificación o los tipos, las formas de células procariotas. La célula eucariota, en cambio, habíamos dicho que es una célula mucho más compleja, tiene muchos más organelos, su ADN está guardado en el núcleo, da origen a organismos multicelulares como seres humanos, plantas, animales
hongos, mohos. Aquí está guardado, por favor. Aquí pertenecemos los seres humanos, las plantas, los animales. Vayan olvidándose ya de esa idea que erróneamente tenían al inicio cuando yo llegué, que la célula procariota es animal, la célula eucariota vegetal, no. Dentro de la célula eucariota, por favor, estamos todos los organismos pluricelulares, animales, vegetales, hongos, mohos, algas, líquenes, virus, incluso, bueno, no, virus no, perdón. Tenemos aquí nuestra clasificación. Se divide en célula animal y vegetal. La célula eucariota se divide en animal y vegetal. La célula animal, como la hemos visto y la hemos conocido desde siempre, tiene una forma más bien esférica, un poco irregular en los bordes, como vemos aquí. Esta es una imagen muy buena de cómo realmente es la célula animal por fuera y por dentro. Los organelos aquí se los ve muy bien dibujados, muy bien graficados. Núcleo, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas, centriolos. Este organelo, los centriolos, es un organelo específico de la célula animal. ¿Alguien recuerda qué función cumplen los centriolos en la célula animal? ¿Tiene que ver con la mitosis y la meiosis? Correcto. ¿Qué hacían en la mitosis y meiosis los centriolos? Me parece que estaban arriba de la célula y hacía como que las cromátidas se separaran a los diferentes polos. Vas por buen camino. Pero específicamente, ¿qué hacen los centriolos? ¿A qué ayudan dentro del proceso de mitosis y meiosis? ¿A formar qué? ¿A crear qué? Nueva célula. ¿Una nueva célula? No. Crean los usos mitóticos. ¿Perdón? Crean los usos mitóticos. Correcto. Crean los usos acromáticos. Usos mitóticos o usos meióticos, dependiendo si son mitosis o meiosis. Esto no tienen las células vegetales. Son organelos específicos de los animales. Las vacuolas. También hay una gran diferencia. Aquí podemos ver 1, 2, 3 vacuolas que nos han puesto como ejemplo en esta célula. La célula animal tiene varias vacuolas pequeñas. En cambio, la célula animal tiene una sola vacuola grande, que también ahí tenemos una gran diferencia. ¿Okay? Las mitocondrias son iguales. La membrana, fibras, retículo endoplasmático liso, rugoso, etcétera. Eso ya veremos la siguiente clase, por favor. La célula vegetal, en cambio, como habíamos visto, tiene sus organelos y tiene su forma. Su forma es más bien como un polígono. Puede ser un hexágono, un pentágono, no, un hexágono, un heptágono. Presenta organelos específicos como los cloroplastos. Estos organelos, los cloroplastos, son específicos de la célula vegetal. ¿Quién me puede decir los organelos de los cloroplastos para qué sirven? ¿Qué función cumplen? Los cloroplastos. Los cloroplastos. Le dan el color verde a la hoja y permiten la absorción de rayos solares. Correcto. ¿Y para qué es todo eso? Para realizar la fotosíntesis. Exactamente. Para eso sirve. Para absorber o guardar todos los elementos necesarios para realizar la fotosíntesis. Dentro de los cloroplastos se realiza la fotosíntesis, perdón. Dentro de los cloroplastos se realiza la fotosíntesis. Aquí, en los cloroplastos, se guarda o se almacena la energía solar, se almacena el agua, se almacena el CO2 que la planta absorbe en la mañana, y con todos esos elementos realiza la fase lumínica de la fotosíntesis. Y en la noche expulsa el CO2 y absorbe el oxígeno. Todo eso para generar glucosa. Recuerden que el objetivo de la fotosíntesis es generar su propio alimento, crear glucosa. También vemos que la célula vegetal tiene una gran vacuola, una sola vacuola muy grande. ¿Alguien recuerda cuál era el objetivo de la vacuola?
en la célula animal y vegetal, ¿cuál es la principal función de la vacuola? O de las vacuolas. Almacenar agua. Almacenamiento de agua, correcto. Y por lógica, la planta necesita almacenar mayor cantidad de agua, por eso tiene una sola vacuola mucho más grande. Los animales y el ser humano podemos ir en busca de agua. En cambio, las plantas no, necesitan almacenar. Incluso la vacuola, como vemos, es mucho más grande que el mismo núcleo. ¿De acuerdo? Vemos aquí también la presencia de la membrana celular y la pared celular. Vemos que hay doble membrana. Aquí podemos ver claramente. La membrana celular por dentro y la pared celular por fuera. En la célula animal no tiene pared celular, tiene solo membrana celular. ¿Okay? Son esas las diferencias que tenemos entre célula animal y vegetal. Recordando siempre, por favor, que estamos hablando de células eucariotas en este momento. Las procariotas son las más simples, las que están guardadas